4, 5, 8. Solo que hoy día tener un carro de 8 cilindros es de andar con una pipa atrás, ¿verdad? Yo recuerdo, yo tenía un carro Daewoo. Ese carro me lo regalaron, nuevo, de agencia. Me lo regalaron la iglesia, varios hermanos que confabularon regalarme un carro. ¿Mande? Sí, sí, ¿verdad? Pero el problema es que no todos quieren, los demás critican, porque esa fue la experiencia cuando yo era pastor de la iglesia Nazaret de la Misión Centroamericana. Entonces me regalaron, me dijeron, lleva a tu familia. Era el culto de miércoles, ¿verdad? No me habían dicho nada. Y de repente a la salida del culto me tenían un carro blanco de Racer con una gran chonga roja. Porque los hermanos hicieron la cabuda ahí, ¿verdad? Lo pagaron en 3 meses. Les dieron crédito, ¿verdad? Porque el carrito Honda Civic que tenía, los hermanos o me veían que me había quedado o me veían empujando el carro. Entonces a alguien se le ocurrió, hay que hacer algo por el pastor, ¿verdad? Y lo hicieron. Pero a los años, de repente yo arrancaba y dábamos marcha, pero yo sentía que patojeaba. No tenía la fuerza y por supuesto no podía desarrollar la velocidad que yo quería para conducirme, ¿no? Lo llevé de un primo que tiene un taller, él es un ingeniero mecánico y tiene su taller. Entonces, y detectaron la falla. Era un cable del distribuidor. Entonces, ese era el problema. 4 pistones, pero uno no funcionaba. Y el motor caminaba con 3. Entonces, por eso patojeaba el motor, ¿verdad? Entonces y nada. Entonces el carro no desarrollaba la potencia ni la velocidad requerida para conducirme a cualquier lugar. Cuando yo estaba pensando eso, vino una reflexión a mí. Una reflexión en donde la iglesia tiene un motor. Y ese motor es un motor de 5 pistones. ¿Sí? ¿Y cuál es ese motor? ¿Cuáles son los 5 pistones? Efesios capítulo 4, versículo 11 habla de que el Señor constituyó, o dio, porque en el griego es dio, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para que la iglesia, el motor de la iglesia funcione y la iglesia tenga toda su potencia y desarrolle toda su aceleración y desarrolle toda su velocidad para hacer la obra del ministerio. Necesita de que el motor funcione adecuadamente a través de los 5 ministerios. Unos le llaman ministerio quíntuple, como le quieran llamar, no importa. Ahora, este tema de los 5 ministerios hoy día es un tema de debate, pues que se peleen los que solo viven peleando. Pero ¿a qué quiero llegar? Que resulta que desde que fueron constituidos se espera que la iglesia camine con los 5 ministerios, los 5 pistones del motor de la iglesia. Pero resulta que desde una época en la historia de la iglesia, 2 no funcionan. No es que hayan dejado de funcionar, nunca han dejado de funcionar. Pero la iglesia ha estado caminando con 3 ministerios reconocidos, de tal manera que la iglesia el día de hoy no desarrolla ni la potencia, ni la fuerza,
ni la aceleración, ni la velocidad para que la iglesia camine a todo dar, haciendo la obra del ministerio, ganando a los perdidos, discipulando a los que responden al mensaje, activándolos, capacitándolos, entrenándolos. Porque la idea de Dios es que todos los santos hagan la obra del ministerio, no los pastores. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros no fueron diseñados para hacer la obra del ministerio, sino para equipar a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos, hermano? No son los santos de los últimos días, aunque pensándolo bien parece que sí. Así como va la historia de la humanidad, parece que somos los santos de los últimos días, pero no los mormones, ¿verdad? Esos son los santos de los últimos días, ¿verdad? Los mormones. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, algo está pasando. Y no vamos a hablar sobre que existen los apóstoles, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque más importante que eso, que debatir si están vigentes o no, hay que reconocer que la naturaleza de la Iglesia de Cristo sí es 100% apostólica. Nació como una iglesia apostólica y cuando Jesús regrese va a venir por una iglesia 100% apostólica. Ya vamos a hablar de eso. Quiero leer un capítulo de este libro. Este libro Dios me permitió hacerlo. Se lo regalé a Toby Jr., porque él fue, en toda su carrera en la universidad, yo fui su maestro. Y un día se me ocurrió regalárselo y se lo di. Estaba en Guatemala y me cae una llamada. Toby, me va a gastar el saldo, porque el roaming va. Y yo no tomo ninguna llamada, solo la que sea estrictamente de mi familia. Bueno, se la voy a tomar. Y la tomé. ¿Qué hubo? Y me dice, maestro, me dice, porque él así, o me dice, o maestro o profesor. Maestro, me dice, leí su libro, me dice. Por primera vez entendí los 5 ministerios. Y quería agradecerle. Bueno, gloria a Dios. Te bendigo, nos vemos. Un día, poniendo así, uno escanea los canales a través del canal. Y a veces uno está viendo 5 películas, ver cómo va. Y ¡pac! Que cae el canal 17. Cuando él estaba diciendo, yo voy a poner en toda la iglesia, claro, no lo hizo, pero lo dijo, un listado de las características del ministerio apostólico, del ministerio profético, del ministerio evangelístico, del ministerio pastoral y del ministerio de la enseñanza, para que por fin cada uno se ubique donde está, dijo. Así dijo. Y yo, pero no vamos a entrar en nada de eso, sino que lo que vamos a tratar ahorita es la naturaleza verdadera de la iglesia. Porque en Efesios 2:20 el apóstol Pablo nos aclara que la iglesia tiene un fundamento, está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, cuya piedra angular es Cristo. Pero quiero leerles el capítulo. Mire, este capítulo el Señor me lo dio en el comercial San Jacinto, comercial o Plaza San Jacinto. ¿Cómo se llama, Pastor Jaciel? ¿Cómo se llama donde está el Selectos ahí? Plaza San Jacinto, ¿verdad?
El Selecto tenía su cafetería y la tenía en un ranchón, ahí. Pues fui a recoger a mi hija al colegio Bautista donde ella estudiaba, pero llegué temprano, así que me fui a echar mi cafecito ahí. Cuando de repente, ¡puc!, empecé a pensar lo que escribí, solo que no tenía dónde escribir. Andaba leyendo un libro, pero no tenía dónde escribir. Y los celulares de aquel entonces eran frijolitos, ¿verdad? Ahí solo números cabían. Hoy pues ya tienen Word. Y en el libro había un formulario, un formato de los que antes uno llenaba en la frontera para pasar de un país a otro. Y como parte de mi ministerio siempre fue Guatemala, entonces ahí andaba un formulario. Y lo agarré y empecé a escribir lo que les voy a leer. Y yo no sé de dónde me vino el término, pero me pica la pelona. Más papistas que el Papa, es el nombre del capítulo. Es increíble hasta dónde hemos llegado. El dicho más papistas que el Papa, ¿alguien ya lo había oído? ¿Ah? Se está dando también dentro de la iglesia cristiana evangélica, principalmente en el liderazgo y a partir de ahí a toda la iglesia. Dentro del catolicismo se ha creído que todo lo que el Papa dice ex cátedra, este es un término católico, es autoridad, es todo aquello que dice el Papa cuando no lo está diciendo oficialmente, pero lo dijo, y eso es constituido como autoridad final en cuanto a doctrina y conducta dentro del catolicismo, ¿verdad? Y eso es infalible. ¿Por qué? Porque lo dijo el Papa. Esto ha llevado a los católicos del mundo a creer como palabra de Dios lo que el Papa dice. Tristemente parece ser que hoy día muchos líderes y cristianos evangélicos han llegado a ser más papistas que el Papa por sus afirmaciones teológicas y ministeriales, y de ahí nadie lo saca. Cuando Martín Lutero reencontró en la Biblia la palabra de Dios infalible, rescató la confiabilidad de la autoridad de ella como la máxima autoridad en asuntos de fe, conducta y religión. La Iglesia Cristiana Evangélica ha tenido como herencia y fundamento esta verdad maravillosa que tenemos en nuestras Biblias por sobre lo que los hombres dicen sobre concilios, sobre la religiosidad popular, que es una práctica católica, tradiciones, estatutos y reglamentos, costumbres, etc. A lo largo de la reflexión y práctica evangélica, hemos caído en hacer de nuestras creencias, de nuestras prácticas, tradiciones, experiencias, dichos, postulados, formas, métodos, etcétera, cuestiones de autoridad al mismo nivel y muchas veces sobre la palabra de Dios, como evangélicos. El colmo es que se ha tomado la mala praxis evangélica, los malos testimonios, los abusos, las anomalías y hasta las aberraciones como excusas para no aceptar lo bíblico. Hay muchos ejemplos. En el fenómeno de hablar en lenguas, si bien es cierto, han existido grandes abusos extremos y aberraciones, como el hablar jerigonzas, producir ruidos extraños, frases repetitivas aprendidas que no son el hablar en lenguas, y eso lo puse en mayúscula, y hasta lenguas diabólicas donde expresan blasfemias y maldiciones. Esto no quiere decir que no exista el don de lenguas o el hablar en lenguas genuinas del Espíritu, tal como la palabra de Dios lo expresa. La realidad de lo negativo y de los abusos del hablar en lengua no podemos aceptarlos como fuente de autoridad para negar y rechazar el don genuino bíblico del hablar en lenguas, que bíblicamente
La palabra que se traduce como lenguas respecto al don son idiomas. Al igual que esto, y en infinidad de cosas, se cae en lo mismo cuando hablamos de los apóstoles y del ministerio apostólico contemporáneo. No hay duda que hay abusos. Por ejemplo, los autonombramientos, los falsos, las metidas de pata y muy feas experiencias. Pero, ¿por qué tengo que justificar algo como no bíblico solo por las malas experiencias? Por los abusos, por las aberraciones. En los círculos pastorales se hacen discusiones y debates estériles sobre el ministerio apostólico contemporáneo. Lo que pesa no es lo que la Biblia dice tocante al tema, no es la exégesis bíblica y no lo que claramente es bíblico, sino los señalamientos críticos destructivos que se sobrevaloran por sobre lo que la palabra de Dios dice a simple vista. Y no solo sobre eso, ¿verdad?, sino sobre todos los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta situación no es sino parte de la crisis de la iglesia evangélica si no vuelve a la Biblia. Paradójico, ¿verdad? Los líderes, miembros e iglesias no dependen de la Biblia, sino de las enseñanzas tradicionales, pastorales y denominacionales extrabíblicas o de interpretaciones humanistas, religiosas y legalistas pseudoespirituales. La Biblia nos lleva a ver lo que ella dice que creamos. La Biblia se cree, no se interpreta. Y este es un término que, gracias a Dios, hasta ahorita no he oído ni he recogido las pedradas de esto, aún de mis maestros en el CETECA, porque aún yo mismo he sido maestro de hermenéutica o de interpretación bíblica. Lo voy a leer. La Biblia nos lleva a ver lo que ella dice que creamos. La Biblia se cree, no se interpreta. Por interpretar la Biblia, dudamos de ella. Debilitamos su autoridad y poder y su confiabilidad y la reducimos a un libro con imperfecciones como cualquiera. Por esta razón el pueblo de Dios está debilitado, sin autoridad y muy fragmentado. Lo sobrenatural de la Biblia debe creerse y no se trata de entender lo sobrenatural. Por eso carecemos del carácter y realidad sobrenatural de la vida diaria de la iglesia. De nuevo, la palabra de Dios se cree y se obedece. Cuando lo hacemos, creemos, sustentamos y vivimos la sana doctrina. Por esta razón, debemos dar pasos de fe y de cambio de actitud y perspectiva respecto a la Biblia en todos los temas. De venir a la palabra de Dios, dejando de ser más papistas que el Papa y meternos en la reforma integral que Dios está haciendo en la reflexión y práctica evangélica del siglo XXI, para que cuando el Señor venga por su amada, la encuentre sin mancha, sin arruga, como una iglesia gloriosa. La idea de leer esto, hermanos, no es para tocar el punto de los apóstoles, lo apostólico, si hay, si no, sino que nos es necesario rescatar para poder ser lo que somos y para poder realizar el trabajo, y digámoslo así, el trabajo apostólico de la iglesia. Esto es bien interesante. En el libro hay un puño de definiciones y todo lo demás que no son sacadas ni de Peter Wagner, ni de Guillermo Maldonado y todo lo demás. La gente que anda citando lo que otros han dicho, lo que otros han investigado, hermanos, para mí carece de confiabilidad. Por eso andar de perico solamente para sustentar lo que yo creo basado en lo que otros creen, hermanos, nosotros como pastores, hermanos,
No sé. O sea, yo veo que eso es problemático. Porque Dios nos ha dado este libro, y si somos pastores y maestros de la Biblia, debemos saber meternos en ella y enseñar lo que ella dice. ¿Sí, pastor? Porque ellos sí se meten a estudiar la Biblia, por supuesto sobre postulados, sobre fundamentos totalmente erróneos. Pero quienes deberíamos de ser verdaderos estudiantes de la Biblia somos nosotros, y somos quienes menos la estudiamos. Solo a ver qué nos sacamos para el domingo de la manga, ¿verdad? Y eso es lo que enseñamos. Por eso todo es superficial en la iglesia evangélica, hermanos. Todo es, ¿verdad? Cuando digo que la Biblia no se interpreta, sí es una forma radical de decirlo, y lo voy a mantener toda la vida, aún como maestro de hermenéutica. Claro, hay principios de hermenéutica. En algunos seminarios, institutos o facultades, algunos le ponen hermenéutica y otros les ponen interpretación bíblica, y otros a la materia le ponen principios de interpretación bíblica. Hay que conocer los principios. Y los principios de interpretación bíblica me llevan a mí, con todo la exégesis, con todo lo demás. Mira, hay pastores que ni saben qué es exégesis. Y no me voy a meter a explicar eso ahorita, ¿verdad? Entonces, por eso todo es superficial. Debemos valernos de comentarios. Y hoy, pues, usted, como dice mi esposa, mira, mete en Google, ¿verdad? Por ejemplo, si ella quiere buscar el nombre de una rosa, ¿verdad? Pone www.rosa.com y te va a salir, me dice. Pero el problema de los comentarios es que, no estoy criticando los comentarios, ¿verdad? Sino que los comentarios es lo último que yo voy a ver. Lo último que yo voy a ver. Después de que me rompí las cejas escudriñando la palabra. Lo último. Entonces, para mí lo importante es que en realidad la Biblia, y en el contexto de toda la Biblia, debemos creerla y obedecerla. No hay otra opción. El contenido del Pentateuco es eso. Obedecer la palabra, punto. Sos vos, hermano. Hey, bienvenidos. Ahora, vamos a continuar. Dígame. La Biblia no fue escrita en español. Si tan solamente entendiéramos eso. Si entendiéramos que la Biblia no fue escrita en español. Eso nos debería de impulsar a ir a la palabra, conociendo. Y hoy, pues, mire, hermano, en este telefonito tengo la Biblia en hebreo y en griego. Y tengo no solo los significados, las traducciones y las explicaciones que los números Strong me dan, aquí están, pero no solo eso, sino que en el del Nuevo Testamento, aquí en este voladito, tengo todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿cómo le llaman? Con el idioma, si es pasado, si es presente, si es futuro, si es pasivo, si es indicativo y todo lo demás. Aquí lo tengo. Porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en otro idioma. Y no se trata de ir a aprender hebreo, porque al fin y al cabo el hebreo que hablan en Israel no es el hebreo de la Biblia, ni el griego de Grecia de hoy es el griego de la Biblia. Pero todo lo tenemos en la web para por lo menos tener una aproximación más fidedigna de la Biblia, para eso enseñarle a los hermanos.
Regresando, hermanos, si cuando un cable o una bujía está fallando, el motor camina así. Y si hemos partido de esta ilustración, porque no es verdad, es que somos tan buenos para inventar usted. Mire este invento. Los 5 ministerios son como los dedos de la mano. Está y yo como solo lo oigo y no se me queda nada, ¿verdad? Que el dedo este es el profético, este es el evangelístico, o no sé qué, y que este es el apóstol, porque el apóstol toca cada uno. Nombre. Isaías 9, los nombres de consejero, príncipe de paz y todos los demás, ahí están los 5 ministerios. Que las 5 piedritas que metió David en su cuestión son los 5 ministerios. No, hombre, hermano, esa es la bayuncada más ridícula que puede existir. Bayuncada. Pero bueno, esto es solo una ilustración, no vayan a andar diciendo que está escrito en la Biblia, ¿va? Cuando la naturaleza, y miren, no voy a hablar ni de apóstoles ni de profetas, voy a hablar de la naturaleza, porque como naturaleza sí. Cuando se pierde la naturaleza apostólica y profética de la iglesia, aún con todo su esfuerzo, su dedicación, los recursos y todo lo demás, está caminando así. Hay parte del logro, no desarrolla toda su potencialidad, toda su aceleración, toda su velocidad para poder predicar el Evangelio, para ser discípulos en las naciones y para prepararnos como iglesia para las bodas del Cordero. Cuando hablamos del término apóstol, es un término que la traducción literal es enviar, si es verbo, o enviado. Muchos dicen, estos son los misioneros. ¿Está bien? Pero hay que entender el término en la mentalidad griega. ¿Quiénes eran los apóstoles? No estoy hablando de los apóstoles de Jesús. ¿Quiénes eran los apóstoles en la época del griego clásico y del griego contemporáneo de la época de Jesús? Eran los encargados que el rey o el alcalde o la autoridad le daba a estas personas, en donde les hacían ver que tenían una misión, una tarea, generalmente de conquista, generalmente de dominio. Pero en esta cuestión, porque les investían, iban con toda la investidura para esa tarea, para esa misión, y les enviaban. Cuando en hebreo se habla de Jesucristo como el apóstol, es la única vez que en el Nuevo Testamento, junto a la palabra apóstol, aparece un artículo. En todos los demás no aparece un artículo. Para definir el carácter de Jesús como apóstol, que fue enviado por el Padre, que venía con toda la investidura, aún cuando no vino como Dios, sin negar ser Dios. Él venía con toda una investidura, venía representando al Padre. Claro, había otra realidad, que el Padre y Él eran uno, pero Él fue enviado. Y Él fue enviado a traer el reino, a establecerlo, a ganar a los perdidos, a predicar las buenas nuevas del reino. Él vino como el apóstol a entrenar a un equipo para que los inicios de la iglesia tuvieran un fundamento apostólico. Y eso lo entendió Pablo, ni siquiera los 12 apóstoles o los 13, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de la iglesia tiene que ver con lo mismo.
que es la plenitud del cuerpo. Pablo lo dice en Efesios. Es la extensión. Está autorizada. Tiene la investidura del Espíritu Santo. Representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tienen todo el poder. Fíjese que cuando un barco griego comandado por el apóstol, él tenía en el territorio a conquistar, y ha conquistado, tenía toda la representatividad y la autoridad de la autoridad que lo envió, sea rey, el César o como sea, ¿verdad? Tenía exactamente la misma autoridad de dominio. Porque este término está apegado al término apóstol, dominio. O sea, no es simplemente, apóstol es enviado. No. No es así. Por eso cada quien le quita, le pone y todo lo demás. Entonces, la iglesia, el hecho de que el fundamento de la iglesia sean los apóstoles y los profetas, tiene que ver con esto. Se reconozcan o no, seamos o no, o tengamos una credencial donde se nos diga que somos pastores. Es que las credenciales no hacen ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro a nadie, hermano. Aunque tengamos la credencial que diga pastor, pero la credencial no nos hace lo que somos, sino el llamado que Dios nos ha dado. El llamado. Pablo no fue apóstol solamente porque, ay, qué bonito el apóstol Pablo. No, fue llamado. Y antes que Pablo dijera que era llamado a ser apóstol, él dijo, dulos de Cristo. Oiga, antes de ser llamado a ser apóstol, él dijo que era dulos de Cristo. Ay, que en el español la palabrita es bien bonita, ¿verdad? ¿Quién es un siervo de Dios, hermano? Y hoy, pues, si se va bajando de un carrito bonito, va. Y si su Biblia es, todo mundo sabe, hermano, le llevo su Biblia, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que la palabra dice. Porque dulos es un esclavo. Dulos es una persona que no tiene voluntad. Dulos es una persona que vive para hacer la voluntad de otro. No tiene voz ni voto. ¿Seguimos siendo siervos de Dios, hermano? ¿Perdón? Sí, griega. Doulos se escribe. Entonces, dejemos la cuestión del término apóstol y de profeta. Dejémoslos, porque no ese es el caso. Lo que estoy hablando es que debemos retornar a la naturaleza apostólica y profética de la iglesia. Hay gente que murió, fue llamada a la presencia del Señor. Nunca jamás se le cruzó en la mente y ni a nadie que era un apóstol. Pero su ministerio fue 100% apostólico. Nunca tuvo una credencial. Nunca. Pero hoy, pues si a mí me da la gana de ser apóstol y hago mis tarjetitas de apóstol Oscar Castro, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Y hoy la moda es apóstolas. Y ojo a esto. Y no es que no hayan apóstolas en la Biblia, porque sí la hay, hermanos. Cuando habla de Andrónico y Junias, Junias es una mujer que en ese versículo dice que era, juntamente con Andrónico, eran apóstoles muy destacados. En español no dice eso. ¿Y qué cosas? Que hay Biblias católicas que así lo traducen. La Biblia
latinoamericana así lo traduce, la Biblia de América así lo traduce, y hay otras Biblias católicas que así lo traducen como dice el griego. Claro, luego viene la discusión de que junias en el griego, y esto lo hicieron tanto los teólogos católicos como evangélicos. No puede ser que hayan apóstolas, mujeres apóstolas. Entonces le cambiaron el término de junias a junio. Pero cuando uno va y revisa los textos más antiguos, es una mujer. Pero esa es cuestión aparte. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la iglesia debe recuperar ese distintivo. En el término apóstol, con todo lo que he dicho, es un conquistador. Es alguien que posee, es alguien que tiene visiones. Visiones de no solo llegar a una ciudad, conquistarla, sino hacer cambios, reformas. Oiga esto, es traer la cultura de donde viene para establecer la cultura en el lugar conquistado. Estamos hablando de la naturaleza apostólica. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy, hermano? Parece ser que las iglesias cada vez más están siendo amoldadas a la cultura del mundo, cuando es a la inversa. Jeremías dice, a ver, ¿cómo dice? Porque esto lo damos con mi esposa en el seminario de Volviéndonos a Enamorar, algo así como, es que, perdónenme hermanos, pero yo para versículos bíblicos soy pero re mal. Pero el versículo de Jeremías dice que no seas tú conquistado, sino nosotros. Y eso es lo que está pasando. ¿Y de dónde viene esto? De la naturaleza apostólica, hermanos. A ver, léamelo. 15:19. Ah, esa. Es. Cuando perdemos la naturaleza, el distintivo, la identidad apostólica y profética de la iglesia y nos mantenemos en lo evangelístico, en lo pastoral y en la enseñanza, hermanos, no es una iglesia completa, madura. Pero dejemos eso. Quiero que vayamos al Salmo 105, por favor, que nos vamos a encontrar que José y Moisés, aun cuando lo apostólico y lo profético no tenía nada que ver con nada, ni tenían anticipos que eso iba a aparecer, vamos a ver que tanto José como Moisés se movieron en esas naturalezas. José en lo apostólico y Moisés en lo profético. Muy bien, Salmo 105, y vamos a leer desde el versículo 16, por favor. Desde el versículo 16. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. 17, ¿cómo comienza la palabra? Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. ¿Qué pasó después? Envió el rey y le soltó. Y el señor de los pueblos, que era el faraón, el rey, le dejó ir libre, pero no solo lo liberó, sino que ¿qué?
lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Versículo 26. Leamos el de 23. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Luego 26. Envió a quién? A su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas por la palabra, mire. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo, no fueron rebeldes. ¿A qué dice? A su palabra. Por la palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas por la palabra, hasta en las cámaras de sus reyes. Luego vuelve a decir, este es algo interesante del lenguaje hebreo, que lo dice una vez y sigue diciendo cosas, pero ya no aparece. Luego lo vuelve a decir y sigue hablando de las cosas que al decirlo suceden, y lo vuelve a decir, como lo vamos a ver aquí. Habló, ¿y qué sucedió? Y vinieron enjambres de moscas. Por haber hablado, ¿qué vinieron? Piojos en todos sus términos. Les dio granizos por lluvia, llama de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. ¿Qué dice el 34, hermanos? Habló, y vinieron langostas y el pulgón sin número, y comieron toda la hierba del país y devoraron. Habló, en el sentir hebreo, ya no lo dice, pero es como que si lo dijese. Habló e hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de todas sus fuerzas. Oiga, habló, ya no lo dice, pero en el sentido hebreo es como que si lo estuviera diciendo. Habló y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo por haber hablado. Egipto se alegró de que salieran. Al fin salieron estos malandrines, que de malandrines no tenían nada, ¿verdad? Egipto se alegró de que saliesen, porque su terror por el poder de la palabra había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche, etcétera, etcétera. Extrañamente, entre comillas, ¿verdad? El versículo 17 y el versículo 26, ¿cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza? Envió. Y al analizar la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego, nos vamos a sorprender. José. Hay que entender algo, hermanos, y es de las cosas que nosotros necesitamos rescatar en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestros ministerios. Porque la naturaleza apostólica tiene que ver, por definición, tiene que ver con posicionarnos, con tomar la autoridad de Dios para ejercer el dominio de Dios. Y para ello, ante una situación caótica que estaba pasando Jacob con sus familias y todas las gentes allá en digámoslo, no se llamaba Canaán, pero en Canaán, en ese territorio, que Canaán es un término que tiene que ver con toda la cultura pagana de la época. Nosotros bien felices cantamos, vamos a Canaán, aleluya, y no sabemos lo que estamos diciendo.
Canaán es tan peor como decir Egipto. Y de Egipto sí predicamos. Hermano, si de Egipto fuiste salvado, ¿por qué vas a regresar a Egipto? Pues cuando hablamos de Canaán, todo lo bonito de Canaán, no nos imaginamos todo lo que encierra el término Canaán, hermano. Todo un sistema de idolatría, de paganismo. Pero bueno, sigamos. Eso es parte precisamente del problema de no saber meternos en la palabra, haciendo exégesis, haciendo interpretación, la adecuada, por supuesto, etcétera. Entonces viene, y ante esa situación crítica, Dios envió a José. Pero para ser enviado hay un proceso, diga proceso. Porque todos quieren ser profetas y apóstoles. Y bíblicamente nadie puede ser ni pastor ni maestro sin procesos. Sin procesos. Y aquí vemos el proceso. Este es el resumen del proceso y qué cosas. Porque un salmo le da amplitud a todo lo que en Génesis se habla de José. Lo que no dice Génesis de José, lo dice este salmo. Como el desarrollo de la revelación, como que la ampliación para darnos más amplitud y revelación. No solo de lo que conocemos de José en Génesis. Dice que fue enviado, pero fue enviado después de que José, y fue enviado desde, oiga, que esto es bien importante, hermano, fue enviado desde el momento que él empezó a tener sueños. Los sueños supuestos de grandeza, de los que sus hermanos se burlaban de él y terminaron matándolo. No, pero hermano, pero no lo mataron. No, ellos lo mataron, hermanos. Pero como José fue enviado, hay todo un dominio y un control de los propósitos del reino de Dios. ¿Ustedes creen que Abraham no mató a Isaac? Sí lo mató, hermano. Lo mató. Pero él no dejó de creer que Dios era capaz de resucitarlo. ¿Dónde dice eso? En Hebreos. Pero aquí viene el proceso. ¿Usted cree que Dios va a usar a alguien cualquierita? No, hermano. Y usted no es cualquiera. Pero la manera en cómo vamos a dejar de ser un cualquierita son los procesos. Son los procesos. Los procesos no solo nos sacan de ser cualquiera, sino que nos forman. Porque para el desarrollo de los procesos, de los propósitos de Dios, se necesita gente a la altura de los propósitos. Por eso me encantan las palabras de Pablo en 1 Corintios, cuando habla acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios es espiritual. Y se trata que los cristianos no seamos carnales, mucho menos hombres naturales. Porque está en esa sección cuando habla. Entonces, porque se requiere, es necesario que lo espiritual se acomode a lo espiritual de Dios, a la espiritualidad de los hijos de Dios. Y los procesos están diseñados, hermanos, para formar naturaleza espiritual. ¿Cómo Jesús se constituyó autor de la salvación? Hebreos. Por lo que padeció, ofreciendo ruegos y lágrimas. No, mira, a Jesús solo lo vimos llorando
por la muerte de su amigo Lázaro. No lo vimos llorando. El autor de Hebreos lo vio llorando en todo el proceso. Porque lloraba delante de la presencia del Señor. Clamando, sufriendo. Jesús, la muerte fue la culminación de su sufrimiento, hermano. Es más, en el Getsemaní le dijo a Dios: Padre, si es posible de mí que la copa pase. Si en realidad tu voluntad es que yo no vaya a la cruz, que no vaya, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué derramaba ahí, hermano? No dice lágrimas, gotas de sangre. ¿Sí, hermano? No cuadra. Ya llegó. Sí, ya está. Sí, yo también no canto un montón aún de los himnos de los himnarios, beneméritos, bautistas, centroamericanos y todo lo demás. Ay, canto, ¿qué? Hay otro que dice que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el perdón. Porque al diablo usted no lo va a machacar con un mazo ni con el pie, porque algunos cuando lo cantan creen que le están machacando la cabeza al diablo. El pastor Bill Johnson dice, esto lo dijo en una conferencia de pastores en Argentina, de que nosotros estamos orando y cantamos que se abran los cielos, que se abran los cielos. Es que desde el momento que el Espíritu Santo bajó porque los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron ahí y hasta el día de hoy están abiertos. ¿Para qué pedir que los cielos se abran si ya están abiertos? Y veíamos lo que dice este versículo acá, que está hablando principalmente del hablar en lenguas, del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14. Todo el capítulo 14 habla precisamente de ese tema. Pero en el versículo 15 dice: ¿qué pues? Hace una pregunta del apóstol. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La gente, Juan Carlos Alvarado lo dijo, que no debemos cantar por cantar, pero todo mundo canta por cantar, porque tiene un acetato o un proyector como este. Bueno, antes eran acetatos, ¿verdad? Las láminas con retroproyectores. Entonces, hoy pues son estos asuntitos. El cantar debe de ser, hermanos, la expresión de nuestra relación personal con Dios, una relación de amor, de pasión, de gratitud. Punto. ¿Sí, hermano? Agreguémosle, basada la palabra también con respecto a cómo debemos de cantar. 47:7 de los Salmos dice que porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Es que ese término lo dice los Salmos, lo dice el que leyó el hermano, y lo dice Pablo, no me acuerdo dónde más. Pero el punto, hermanos, es que para llegar a ser
lo que somos de acuerdo a nuestro llamado, no podemos evadir los procesos. En este libro hablo de eso más adelante. Déjenme ver, no sé por dónde está, pero fíjese que para leer este libro lo leí más de 700 veces antes de publicarlo. Eran 40 páginas y se convirtieron en 80 y no sé cuánto. Hasta que determiné y dije, no lo vuelvo a leer, porque si no, no lo publico. En esta gráfica aparece la conversión de la vida del llamado por Dios. Pero hay dos cosas que van paralelas: la formación del carácter cristiano y la formación de la experiencia ministerial, que van a la par y deben ir juntas hacia una madurez integral. Porque de otra manera, hermanos, vamos a tener gente discordante que van a predicar una cosa, pero ellos no viven de acuerdo a lo que predican. Expertos, exponentes de cualquier tema, lo agarran, lo desmenuzan, hacen reír a la gente, nos hacen llorar, le aplaudimos, nos tiramos, entendemos perfectamente el discurso bíblico, la teología, el rema, pueden haber remas, pero hace años, la vez que estuve en Cuba y que estuve preso en Cuba, conocí a un hombre de Dios, un ingeniero nuclear, evangelista de las Asambleas de Dios. Como Rusia se fue de Cuba, ¿verdad? Ya no había más que hacer, lo nuclear ahí. Y recuerdo de que él me dio un escrito de él donde hablaba carismas versus carácter. Lo publiqué en la revista que yo publicaba antes, que a ver cuándo resucito esa revista, Basileos, que algunas veces en los años anteriores yo en algunos seminarios lo di juntamente con el contenido del seminario. Carisma versus carácter. Uno puede tener todos los carismas, todos los dones, porque esa es la palabra griega que se traduce como dones, regalos. Como un día traje, por insistencia de él, un supuesto amigo colombiano que vivía en Panamá. Mis respetos para escucharlo. Para que viniera él tuve que pedirle a un hermano que tenía personería jurídica que le hiciera una carta de invitación, porque de otra manera en el consulado de El Salvador, en Panamá, no le daban la visa. Y se vino. Y lo llevé a la iglesia de uno de mis mejores amigos, Juan Manuel Martínez, de la iglesia Campamento de Dios, allá en San Jacinto, atrás donde era la Balco. Él era en ese tiempo el presidente de la Alianza Evangélica. Y al día siguiente me llamó y me dijo: Óscar, me dijo, solo porque te amo, te lo voy a decir. No vuelvas a traer gente que puede perjudicar tu ministerio. Porque este tipo puede ser un campeón en el ministerio, pero su vida, me dijo, deja mucho que desear, me dijo. Y un día, un hermano, Fernando Altamar, de Panamá, invitó a mi esposa para un evento en Panamá. Y ahí estaba y resulta que le dijo que se quede en mi casa, que se quede en mi casa. Del cual el presidente de la Alianza Evangélica me dijo: no vuelvas a hacer eso. Entonces, y la pregunta va: ¿y el pisto?
Pero me cayó una bendición. Era en el mes de nuestro aniversario de bodas y le dije, ahí está el dinero, mi amor. Y se fue a ministrar y se hospedó donde él, en la casa de él. Y wow, qué casa, qué esposa, qué hijos. Era un desastre. La esposa, cuando él se iba de aquí, llevaba miles de dólares de lo que él le sacaba a las iglesias, especialmente en Oriente, en Santa Rosa de Lima, porque las iglesias ahí tienen pisto, en San Miguel. Y cuando llegó ella, la esposa toda, oiga, mi esposa le regaló cepillo para peinarse. Le regaló desodorante. Le regaló cositas para que se arreglara. Y en la noche oía las discusiones, hijo de P, que es la M, que no sé qué. El abecedario le sacaba. Mire lo que dice. Envió un varón delante de ellos, a José. Qué bonito, ahí va. Josecito va. Pero ¿qué sucedió? Fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. A la cárcel fue a parar. Porque iba en ruta para posicionarlo, para cumplir los propósitos de Dios. Iba en la ruta. Porque José necesitaba adquirir todas las características de vida, la formación, la madurez, el conocimiento, el discernimiento, y eso solo se forma en los procesos dolorosos. Y en esos procesos Dios va metiendo su mano. Ahora te voy a llevar por aquí. Procesos dolorosos, mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿sí? Es que lo principal de los procesos, lo voy a decir así, es matarme. Dios en realidad quiere matarme. No puede haber compatibilidad entre mi ego y Dios. Entonces tiene que aniquilarme, tiene que deshacerme. Hasta que Jesús fue aniquilado totalmente, aniquilado, hermano, es que se constituyó autor de la salvación, como el apóstol. Y es en Hebreos donde habla. Despuésito precisamente de eso es cuando Hebreos habla de que Jesús es el apóstol. Ahora, pero ¿de qué dependen los problemas? ¿Quién está detrás? Perdón, los procesos. ¿Quién está detrás de los procesos? Y es cuando dice aquí, y con esto voy a terminar, porque uno ya me están viendo mal. No, todavía faltan. ¿Qué? ¿Cuánto? 8. Sí, ahí va la ranchera que saca aquel. Dice, oiga, fue vendido, lo afligieron, fue parar a la cárcel, hasta, ¿qué dice? Hasta la hora. Porque el Señor no solamente tiene el control de mi vida, sino de los tiempos alrededor de mi vida. Él sabe hasta cuándo. Esto que les estoy diciendo, hermanos, para mí me ha costado entenderlo, especialmente en estos días. En estos días. Porque detrás de los procesos está Dios
detrás de mí está Dios. Hasta la hora que se cumplió su palabra, dice. El dicho de Jehová, ¿qué dice, hermano? Le probó. Dios lo dijo, ¡puc! Y empezó la prueba. Dios lo dijo. Dios dijo, proceso. ¡Pac! Y me mete en el proceso, man. Y yo peleando, discutiendo, reclamándole a Dios y a todo mundo, llorando, con heridas. La palabra de Dios, el dicho de Dios. Es Dios, oiga hermano, es Dios metido con el proceso. Dios está conmigo en el proceso, no solo en el proceso. Pero ¿cuál era el propósito, hermano? ¿Para qué fue enviado? Fue enviado porque después que el dicho lo probó, el soberano de los reyes, como dice Proverbios, el corazón de los reyes está en la mano de Jehová. ¿Y qué dice? Y Él lo inclina hacia donde Él quiere. Por eso, hermano, usted no se preocupe por Sánchez Sereno. ¿Quién creo? ¿Por qué Dios es Rey de Reyes, hermano? ¿Sabe quién manda aquí? Dios, hermano, si es el Rey del Salvador. Cuando el sistema en Cuba cayó y Fidel Castro se posicionó como el presidente de Cuba, ¿quién cree que lo puso? Para cumplir sus propósitos, hermanos. Porque la iglesia evangélica en Cuba ¿cómo va la iglesia de El Salvador? Vaya a ver ahora. Claro, la iglesia sigue bajo persecución, hermano. A los pastores que yo conocí, los pastores que me llevaron allá, hermanos, así como me metieron a la cárcel a mí, hermanos, mientras Alain Toledano, pastor de una iglesia en Santiago de Cuba, estaba en Miami en el evento del CAP del asunto de Guillermo Maldonado, llegaron tractores a su iglesia. Le quitaron equipos de sonido, sillas y todo lo demás. A su esposa la llevaron a la cárcel, a sus hijos a otro lado. En enero, Bernardo de Quesada, estando también en Miami, le cayeron. Y ahí están las fotos, hermano, las fotos del templo y las fotos cuando los tractores botaron todo. El terreno solo. Óigame, pero ver a esa gente, la gente de la iglesia, con un fuego, hermano, con una pasión, es increíble, hermano. Yo me vine de Cuba queriendo llorar y no pude llorar. Yo los veía, hermanos, a mí no me lo contaron, los veía. La gente cómo se ama, cómo se respeta, su testimonio, su manera de evangelizar, y no les importa nada. Ahorita viene la caída del imperio cubano y la iglesia está cada vez fuerzas. La verdadera revolución se está dando en Cuba. Pero ha sido un proceso de más de 50 años, hermanos. ¿Para qué? Viene el Señor de los pueblos, el faraón le dejó ir libre y lo puso por señor de su casa, lo puso, sino. Oiga, la naturaleza apostólica de la iglesia tiene que ver con que la iglesia ejerza el dominio espiritual
de las comunidades. Que nosotros estemos dando dirección, pautas, consejos, sabiduría a la vida de la gente en todos los niveles, hermanos. En todos los niveles. La iglesia no fue diseñada para andar tras los políticos, tras los gobernantes, solamente para que les den un equipito de sonido chino. Nosotros estamos para que esa gente venga sin vendernos a nadie, para traer luz, salvación, consejo. Que la palabra de Dios empiece a traer cambios a la legislación de la nación. Y eso fue lo que sucedió. Lo puso por señor de su casa. Y óigame, sí es cierto, siempre decía, hoy ya sonó la voladita. Solo termino con esto. Mire, cualquiera dice, pues el faraón, y el segundo del mando era José. No era así. El faraón llegó a tal punto a ejercer su gobierno que él no podía decir algo si antes no venía José. Todo lo que José le decía, eso hacía. Eso hacía, hermano. Y óigame, fue un tiempo de avivamiento para Egipto. Fue un tiempo de testimonio para las naciones. Porque las naciones venían a traer maíz, a traer trigo, a traer lo que comían, hermanos. Eso tiene que ver con la naturaleza apostólica de la iglesia. ¿Sí, hermano? Totalmente. Porque de lo contrario, estaba viendo una noticia que en Ucrania, el que acaba de ganar ahorita la presidencia en Ucrania es un pastor evangélico. Sí. Entonces, si vemos la historia, el caso que estamos viendo ahorita de José, para hacer esa transformación en Egipto, y para hacer todo lo que hizo en Egipto, tuvo que llegar él al poder. Igual en nuestro contexto. Vemos el caso de Daniel. ¿Qué cosas no hizo a favor de su pueblo Daniel por estar ocupando un cargo de ministro, no sé qué, Así es. en el imperio babilónico y medo persa? Entonces, desde afuera no podemos cambiar, tenemos que estar dentro. ¿Sabe quién es? Ajá. Hay gente que gobierna nuestro país, del partido que sea, Del partido que sea. sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, simple y sencillamente con una religiosidad metida, una tradición metida en su cerebro, es mentira que van a haber cambios estructurales en nuestro país. ¿Quién cree que es la presidenta de Alemania? Una hija de un pastor. El presidente Putin de Rusia, ¿quién cree que es él? Es más cristiano que los cristianos del Salvador, donde le ha puesto paro a los musulmanes. Le dijo a los imanes musulmanes, ustedes pueden poner sus mezquitas aquí, pero yo tengo que ir a sus países a poner las iglesias ortodoxas también. Así que vamos a ir al refrigerio, hermanos, y luego continuamos con Moisés y le damos a identidad y misión. Si es que vaya con entusiasmo a traer su cafecito y su